Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de los santos macabeos del siglo II a.C. Pongamos mucha atención sobre esta historia, mis hermanos. Veamos el suplicio que estos hombres pasaron por ese rey impío que los quería hacer comer alimentos impuros y adorar a sus dioses. Veamos y escuchemos con mucha atención. Dice así su historia. En la Sagrada Biblia hay dos libros llamados de los macabeos, palabra que significa fuerte contra el adversario. Ahí se narran las historias heroicas de quienes prefirieron perder todos sus bienes y hasta morir con tal de defender la santa religión del verdadero Dios. En el segundo libro de los macabeos, capítulo 7, se narra la historia de los 7 hermanos mártires, los cuales fueron cruelmente atormentados para hacerles renegar de su fe, pero prefirieron toda clase de tormentos con tal de permanecer fieles a los mandatos de Dios hasta la muerte. La siguiente es su historia, según la cuenta la Sagrada Biblia. Sucedió que 7 hermanos israelitas fueron apresados junto con su madre y eran forzados por el rey a que renegaran de la santa religión verdadera. Fueron flagelados con azotes y fuetes de cuero para que hicieran lo que la santa religión prohíbe. Uno de ellos decía al impío rey Antíoco, que pretendía alejarlos de la religión de sus padres: ¿qué pretendes de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes de desobedecer las leyes que Dios les dio a nuestros antepasados. El rey, lleno de rabia, mandó prender fuego debajo de sartenes y calderas e hizo echar allí la lengua del que había hablado en nombre de los demás. Hizo que le arrancaran toda la piel de la cabeza y que le cortaran las manos y los pies en presencia de sus hermanos y de su madre. Cuando quedó completamente inutilado, viendo que todavía respiraba, mandó el rey que lo echaran a un sartén que estaba sobre el fuego y allí lo tostaron. Aparte, mientras el humo de la sartén se difundía lejos, los demás hermanos, junto con su madre, se animaban mutuamente a morir con generosidad y decían: el Señor Dios cuida de todos nosotros y está presenciando lo que sucede. Siempre se cumplirá lo que prometió Moisés. Dios se compadece de sus amigos. Cuando el primero pasó a la eternidad, llamaron al segundo, y después de arrancarle la piel de la cabeza y todos sus cabellos, le preguntaron: ¿qué prefieres, comer carne de cerdo o ser torturado en todo tu cuerpo? Él respondió: de ninguna manera y por ninguna causa haré jamás lo que prohíbe mi santa religión. Y entonces lo torturaron del mismo modo que habían hecho con el primero. Antes de que le arrancaran la lengua, dijo al rey: tú, injusto y criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey de los cielos nos resucitará para la vida eterna a los que morimos por cumplir sus santas leyes. Luego llamaron al tercero. Este presentó la lengua para que la arrancaran y las manos para que se las cortaran, pero antes dijo: por bondad de Dios del cielo, poseo esta lengua y estas manos, pero por cumplir sus santas leyes, renuncio a todo esto que es tan precioso y útil. Yo espero que en la eternidad me devolverá el Señor lo que he sacrificado por su amor. El rey y sus acompañantes estaban admirados y sorprendidos del valor de aquel muchacho, que no tenía miedo a tan terribles dolores con tal de cumplir lo que le mandaba su santa religión. Lo maltrataron y asesinaron como a los otros dos. Hicieron pasar enseguida al cuarto hermano y lo maltrataron con feroces suplicios. Cuando ya estaba agonizante y cerca de su fin, exclamó: es preferible morir a manos de los que conseguir ser resucitado para la vida eterna. En cambio, para los enemigos de Dios y de su religión, no hay esperanza para la eternidad. Enseguida llevaron al quinto hermano y se pusieron a atormentarlo. Mirando al rey, le dijo: ¿se imagina que porque tiene un alto puesto de gobierno puede hacer todo lo que se le antoja? Pero no crea que Dios ha abandonado a quienes pertenecemos a la verdadera religión. Ya verá que pasado un poco de tiempo, nuestra santa religión triunfará, mientras a ustedes les sucederán cosas muy desagradables. Después de trajeron al sexto hermano, el cual, cuando estaba a punto de morir a causa de tan terribles tormentos, exclamó: no se hagan ilusiones los que combaten contra la religión del verdadero Dios, pensando que nada malo les va a suceder por todo esto.
A nosotros nos sirven estos sufrimientos para poder pagar por nuestros pecados, pero a los que luchan contra Dios les esperan males espantosos. Sigue diciendo la Sagrada Biblia en el capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos: admirable es todo aspecto y digna de todo glorioso recuerdo fue aquella madre que al ver morir a todos sus hijos en el espacio de un solo día, padecía todo esto con valentía, porque tenía la esperanza puesta en los premios que nuestro Señor tiene reservados para sus fieles amigos. Animaba a cada uno de ellos, hablándoles en su lenguaje patrio, llena de generosidad de sentimientos y estimulándonos a sufrir. Con gran valor les decía: qué honrada me siento al ver que ahora entregan su espíritu al Creador por defender sus santas leyes. En cambio les concederá la gloria eterna. El rey Antíoco se propuso ganarse el más pequeño de los hermanos y le ofreció regalos y hacerlo rico, con tal de que abandonara la religión del Dios de Israel. Viendo que el muchacho no le hacía caso, el rey llamó a la mamá y le pidió que tratara de convencer al joven para que salvara su vida renegando de su religión. Entonces aquella valerosa mujer se acercó a su hijo y le dijo: hijo, ten compasión de mí, por amor a tu madre, no vayas a renegar jamás de la santa religión de nuestros antepasados. No le tengas miedo a este verdugo que te quiere quitar la vida del cuerpo, porque si perseveras fiel, nos encontraremos todos juntos con tus hermanos en la vida eterna del cielo. Tan pronto como la mamá terminó de hablar, el joven gritó: ¿qué más esperan? Jamás obedeceré al mandato del rey, que pretende hacerme renegar de mi religión, y que yo desobedezca a las leyes que Dios nos dio por medio de Moisés. Y usted, rey, que es el causante de todos estos males que suceden en nuestro pueblo de Israel, esté seguro de que no se va a librar de los castigos del Dios. Nosotros sufrimos para pagar nuestros pecados y los pecados de nuestro pueblo, pero con esto estamos calmando la ira de Dios. Pero usted, rey criminal y malvado, lo espera el terrible juicio de Dios, y de él no logrará librarse. Y Dios todo lo ve y todo lo sanciona. Mis hermanos, después de haber sufrido estos tormentos, han ido a la vida eterna, pero a los enemigos de la religión les espera el castigo merecido por sus pecados. Yo, como hicieron mis hermanos, ofrezco mi vida por mi patria y por mi religión, para que tenga misericordia de nuestro pueblo y retire de nosotros los castigos que merecemos. Al oír tales declaraciones, el rey se llenó de furor y mandó que al séptimo y más joven de los hermanos lo atormentaran con mayor crueldad que a los demás. Hizo asesinar también a la santa heroica madre. Feliz familia que en un solo día conquistó el reino de los cielos, proclamando con valor que es preferible morir antes que renegar de la verdadera religión, la que nos enseñaron nuestros antepasados. Cada día haz algo que tenga el sabor de amor y de servicio a quien no te lo pida. Esta fue la historia de los Macabeos. En un solo día, esta madre pierde a sus 7 hijos con tormentos muy duros que ella misma presenció. Lo mismo que nuestra Madre Santísima pasó con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Nada más que esta mujer, sí se le puede llamar una mujer heroína, una mujer heroica por Dios nuestro Señor, porque perdió sus 7 hijos y ella también perdió su vida con tal de ganarse la vida eterna. Esto es algo muy grandioso, hermanos, para todos nosotros, no renegar jamás de nuestra fe, la fe que se nos ha enseñado desde un principio, desde que nuestros padres nos llevaban a la iglesia, enseñaban cómo rezar y cómo orar a Dios. Desde entonces, mis hermanos, nosotros creemos en el Dios eterno, en el Dios que nos lo da todo, el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe. Ese es el Dios que se encarga de maltratar a todo aquel que nos maltrate. Lo mismo que sucedió con estos 7 hermanos y esta madre, ha sucedido con muchos otros en Israel y en Judá. En aquellos tiempos, cuando ellos fueron llevados a otros países por sus pecados, les hacían sufrir tormentos de esta clase. Pero ellos lo sufrían con mucho amor, porque sabían que Dios les había mandado ese castigo por sus pecados, por su rebeldía.
y sabían a dónde iban a ir a parar el día final. Se dice, ¿verdad?, que en aquel tiempo no se hablaba de una vida eterna, pero en estos dos libros de los Macabeos sí nos habla, mis hermanos, que hay una vida más allá, que hay una vida que hay que luchar por ella y hay que estar atentos a las palabras de Dios nuestro Señor. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos para que en nuestros caminos no haya altos o hagamos nosotros espacios para dejar de seguirle? Hay que seguirle a Dios de todo corazón y no pararnos hasta llegar al final, ¿verdad? Ese final que nos espera, que va a ser muy grandioso. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día. Bendiciones.